volvemos a alzar esa mordida no porque nos estemos inventando una nueva posición, sino porque estamos siendo orientados por los músculos y nos damos cuenta que esa persona sí necesita el Ferrari en la boca, pero probablemente no se trata del Ferrari. A mí me gusta mucho más decirlo, se trata de la casa en la que esa persona va a vivir. Te doy la bienvenida a Renovo Dental, un podcast no tan dental para todos aquellos que transforman y se transforman desde la raíz. Aquí no te vamos a dar recetas listas para aplicar ni fórmulas mágicas para el éxito. Aquí vamos a abrir preguntas que incomodan, a compartir historias que remueven y tener sobre todo conversaciones bien valientes que nos inviten a ver distinto. Soy Sara Gallego, especialista en función, estética y alineación, y quiero acompañarte en este camino para que juntos salgamos de una práctica de rutina y automática y empecemos a entrar en una que tenga sentido, una práctica más viva, más integrada con todo lo demás y sobre todo conectada con la vida que realmente queremos vivir. Si alguna vez has sentido que se puede hacer distinto y mejor, este espacio es tuyo y empieza ahora. Te doy la bienvenida a este séptimo episodio de un podcast no tan dental, y es ¿por qué los síntomas mienten y por qué no todos necesitan un Ferrari en la boca? ¿Qué es eso del Ferrari? Muchas veces se me acercan y de pronto me dicen, no, es que tú lo que quieres es poner un Ferrari en la boca. Y esto quiero que sirva para aclarar que no es así. De 10 pacientes que entran a la consulta por primera vez, créeme, por ahí 8 se van a ortodoncia. No necesitan el Ferrari, no necesitan rehabilitaciones completas, no necesitan más allá que simplemente prevenir daños futuros. Entonces, te quiero dar un ejemplo de un día en consulta en donde todos estos pacientes pueden ir llegando uno tras otro y todos completamente diferentes, todos mostrando señales que de pronto muy diferentes entre ellos. Señales que no necesariamente estén compartiendo entre ellos y que a nosotros nos ayudan a entender que es que no todos se pueden estandarizar y no todos se pueden ver igual. El ejemplo te lo quiero poner con una puerta para que tú puedas entender por qué es eso de que todos responden distinto. Entonces, cuando tú ves una puerta, tú tienes como el marco, la puerta, las bisagras, la chapa, las trancas de la puerta, el piso y las paredes que lo rodean. Cuando de pronto esta puerta tiene alguna falla en el diseño en el que se realizó o algún desgaste o deterioro o envejecimiento, puede pasar que, por ejemplo, una de las bisagras empieza a sonar, empieza como a desalojarse. Y de pronto si una de las bisagras se desaloja, la puerta se descuelga y puede que raye el piso, puede que raye la puerta en la parte de abajo, puede que raye el marco o puede que las trancas se empiecen a dañar o puede que la chapa se empiece a dañar. Entonces cuando hablamos de que los síntomas mienten, es como si yo llegara y la puerta descolgada que rayó el piso, pues entonces yo llegara y simplemente arreglar el piso. Yo tengo que arreglar las bisagras que estaban desalineadas, desajustadas, y ahí esa puerta puede volver a abrir y a cerrar, dejar de dañarme el piso y una vez la puerta esté bien, yo ya puedo arreglar el piso. Entonces muchas veces los síntomas mienten porque nosotros vamos directo al síntoma y no nos estamos dando cuenta que es que el origen venía más allá de los dientes. Te doy un ejemplo. Un paciente llega a la consulta y dice, yo simplemente quiero una limpieza. Estoy acá para una limpieza y no necesito nada más. Y cuando tú entras de pronto a hacer la limpieza, te empiezas a dar cuenta que hay varias señales. Hay algunos desgastes en los bordes de abajo, hay algunos cuellitos que están destapados, hay algo de sensibilidad, hay algunos torus que son unos huesitos salidos en las partes de adentro, hay de pronto alteraciones en la musculatura, contracturas, dolor. Y tú empiezas a ver que hay un montón de pequeñas señales, pero ninguna parece ser realmente contundente. De pronto tú dices, sí, ay, ¿será que tú bruxas? ¿Será que aprietas? ¿Será que estás estresado? Pero se queda ahí. Entonces muchas veces ese paciente
Comienza unas citas de mantenimiento, pero estamos empezando a ver un deterioro que antes pudimos haber evidenciado y pudimos haber frenado. Entonces te quiero poner el ejemplo de 5 pacientes que entren a consulta uno tras otro, todos con un posible patrón parecido, pero con síntomas completamente diferentes, en donde también el tratamiento para cada uno de ellos sea completamente diferente. Entonces, el primer paciente llega a la consulta, es un paciente que ya tuvo ortodoncia, la finalizó muy bien. Ya se hizo de pronto un aclaramiento dental, le funcionó muy bien. Viene a cita de control y dice, yo quiero que tú me hagas un diseño de esos que se ven en Instagram, de esos que son súper lindos, que tienen como bordes transparentes, que tienen como estas restauraciones de cerámica. Yo quiero que me hagas lo más top, top, top. Y lo más top, 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 top es lo que él tiene, son sus mismos dientes, no necesita nada. Entonces esa conversación con el paciente en donde le decimos, sabes una cosa, tú no necesitas nada, estás perfecto, estás muy bien, genera una gran confianza, pero no porque yo necesite simplemente ganarme la confianza, es porque es que si fuera mi boca yo no quisiera que me estuvieran haciendo nada, por más lindo que parezca en la foto. Entonces ese primer paciente entró, no necesita nada. Hay otro paciente que entró, ya terminó su ortodoncia, parece una clase 1 perfecta. Clase 1 es esa mordida que parece cumplir toda la norma, es una clase 1 perfecta, pero uno empieza a notar cierto cansancio muscular, ciertos desgastes en los dientes de adelante, cierto ruidito articular. Y aunque ya terminó la ortodoncia, hacemos ese diagnóstico y esa conversación difícil también hay que tenerla, porque muchas veces nos toca frenar, parar, decir, oye, tú ya tuviste ortodoncia, estás muy bien, pero la realidad es que hay un desajuste, hay un desbalance entre las bisagras de tu puerta y el conjunto completo que te van a llevar a un deterioro futuro, y que si nosotros no hacemos algo hoy para frenarlo, a futuro vas a necesitar una odontología que va a ser mucho más costosa, mucho más aburridora y que probablemente nosotros no quisiéramos llevarte hasta allá. Y puede que el paciente tome uno de dos caminos. Uno diga, no, yo ya me hice mi tratamiento, yo estoy perfecta, no necesite nada. Pero al año o 2 años vuelva y diga, ¿sabes una cosa? Yo ya sí estoy notando que algo está pasando acá. Como puede que de entrada el paciente entienda porque tú le explicas muy bien y dice, definitivamente sé que quiero evitar daños futuros. Como también puede llegar otro y diga, quiero un diseño de sonrisa, y resulta que tiene una mordida abierta anterior, un componente esquelético, de pronto, no sé, clase 3, y lo que necesite no puede hacer un diseño de sonrisa, por más que nos soñemos realizarlo, probablemente no lo necesita o lo necesitará, pero después de trabajos un poco más extensos, como puede ser ortodoncia y cirugía. Y créanme que cuando digo extensos, no queda asociado a difíciles o aburridores, no. Cuando digo trabajos extensos, simplemente es porque puedan incluir un poco más de tiempo, pero si yo sé para dónde voy y sé cuál es mi norte, se facilita, porque es que si yo me siento y le hago el diseño de sonrisa al paciente, ¿qué va a pasar? Lo va a dañar, lo va a deteriorar. Quien quedaremos mal somos nosotros, porque entonces estamos haciendo algo en un paciente en donde no estaba indicado. Llega un cuarto paciente, de pronto dice, quiero unas resinitas en mis dientes del frente, y resulta que cuando miramos, tiene dentina expuesta en todas las superficies, un desbalance de la mordida mucho más grande, y que nosotros, al tratar de volver a alzar mordida, volver a rejuvenecer todas las expresiones faciales, volver a entender la función de las bisagras y todo el conjunto, es decir, volver a entender la función desde las articulaciones, los músculos, la postura y todo lo demás, volvemos a alzar esa mordida no porque nos estemos inventando una nueva posición, sino porque estamos siendo orientados por los músculos y nos damos cuenta que esa persona sí necesita el Ferrari en la boca, pero probablemente no se trata del Ferrari. A mí me gusta mucho más decirlo, se trata de la casa en la que esa persona va a vivir. Muchas veces queremos vivir en una casa que ya esté preparada para que podamos envejecer en ella. ¿Se han dado cuenta? Muchas veces hay personas que cuando están buscando su casa dicen, yo ya no la quiero con escaleras, yo ya no la quiero con
tan grande, yo ya la quiero más liviana, más fácil de limpiar, con accesos mucho más fáciles para mí, con un baño mucho más amplio, con puertas mucho más amplias, con una cocina que sea integrada en donde yo pueda tener todo a la mano, y probablemente es porque en esta casa es donde quiero vivir y es programarnos para esa casa futura. Entonces no necesariamente sea un Ferrari porque necesitemos que afuera nos vean con Ferrari, sino que dónde queremos vivir, en dónde queremos estar, y muchas veces la casa, pues sí, hay que meterle la bomba para que podamos restaurarla, reformarla, reorganizarla. Y en esta cuarta paciente, por ejemplo, nos pasa eso. Ya encontramos que tiene un desbalance bien importante y que nosotros, al volver a entender los músculos, reorganizamos con restauraciones cerámicas, arcos completos muchas veces, no siempre, estética y sí, como lo muestra la foto, porque qué delicia podernos como tratar de copiar de la naturaleza y encontrar maneras para reorganizar y rediseñar esa manera en la que los pacientes pueden volver a sonreír y pueden volver a habitar esa que es su propia casa. Entonces, ese tratamiento probablemente sí será un tratamiento que es más costoso, y aunque el primer paciente lo quería, no lo necesitaba, aunque este último paciente, este cuarto paciente, no lo quería, se da cuenta que lo necesita, y muchas veces de la manera en la que se explica es imposible decir no, es que si no lo hacemos no vamos a llegar a un futuro tranquilo, si no lo hacemos vamos a vivir más con más dificultades, con una odontología más costosa, porque entonces lo que hacemos hoy es una inversión futura para que ese paciente después no nos esté necesitando tanto, y muchas veces pensamos que solamente esta muelita, solamente este molar, solamente estos bordecitos, solamente esto es lo que nos llevará a tener ahorros, y económicamente no es viable, biológicamente tampoco es viable, porque ese dominó se va a terminar desbaratando eventualmente. Y el quinto paciente, miren que todos son completamente diferentes, aunque pueden compartir patrones. El quinto paciente, un paciente que llega a la consulta y que en el diagnóstico nosotros no podemos responder la pregunta. Justo en ese paciente había tanta contractura, tanta tensión, que lo que nos muestra no es confiable, y que probablemente en ese necesitemos poner una férula de descarga, poner una placa neuromío relajante, descargar todo el sistema, empezar fisioterapia. Y esta parte del diagnóstico, que también empieza a ser terapéutica, porque desde el diagnóstico también empezamos muchas veces a sanar a ese paciente, porque se empieza a desprogramar, se empieza a relajar, se empieza a descontracturar, y muchas veces este diagnóstico nos tomará 1, 2, 3 semanas. Hay pacientes en donde nos toma más tiempo porque están tan contracturados, ese sistema ha estado soportando tanto durante tanto tiempo, que al final puede que cuando por fin se libere el sistema nos mostrará, y solamente nos daremos cuenta en ese momento, cómo era el real desequilibrio que tenía, porque ese real desequilibrio es el que va a dictar si yo necesito ortodoncia para mover los dientes, alinear, si necesito ajuste de mordida para poder cuadrar, o si necesito restaurar, rehabilitar para poder devolver función, estética y longevidad por medio de materiales. Así que todos los pacientes son diferentes, y es por eso que tenemos que contar también con especialidades diferentes. Es por eso que en Renovo tú muchas veces puede que te encuentres con que tenemos periodoncistas que puedan ir al origen, a la base, a las estructuras, hagan de cuenta como a la solidez del terreno, hueso y encías que nos soporten bien, ortodoncistas que nos puedan ayudar a alinear y a reorganizar y a redistribuir la carga y las fuerzas, rehabilitadores especialistas en rehabilitación que devolvamos, ese es mi caso personal, en donde reconstruimos, volvemos a poner, pero con una visión amplia de no solamente poner lo que falló, sino también anticiparnos a que más de esas fallas no vuelvan a suceder. Adicional a eso, higienistas o generales que nos puedan ayudar a hacer las limpiezas y los mantenimientos, y sobre todo alguien que quiera enfocarse en esa parte mucho más amplia de ese paciente, en donde hablemos de respiración, de conciencia, de postura,
de microbiota, de medicina funcional, en donde de la mano de sus médicos y de sus otros especialistas podamos llevar a ese paciente a una vida mucho más plena, a una vida en donde no se trate más de sobrevivir, sino de definitivamente vivir mejor. Así que cuando veas que en Renovo no solamente hay un especialista atendiendo todo lo de ese paciente, sino que somos varios trabajando en equipo, es porque asimismo, cuando en el sistema alguien falla, entonces hay veces llamaré al carpintero, hay veces al plomero, hay veces al arquitecto, hay veces al interiorista, hay veces al estructural. Entonces al final en odontología pasa lo mismo, es imposible que todos podamos hacer todo y es imposible que podamos estandarizar los procedimientos a un único nicho. Muchas veces cuando tenemos reuniones de estrategia nos dicen como, no, enfócate en un solo nicho. Un solo nicho es una sola cosa que hacemos, pero resulta que es que todos los pacientes responden diferente. Es imposible que podamos enfocarnos en un único nicho porque todos, si hay uno que responde necesitando ortodoncia, hay otro que necesita la rehabilitación completa, hay otro que no necesita nada. Hay otro que de pronto necesita ajustes, hay uno que necesita la combinación de todos. Es imposible poder poner un único nicho o un único tratamiento para todos los pacientes. Adicional también, muchas veces nos dicen como estandariza tus tarifas para que tengas una única tarifa para todo el mundo. Es imposible porque muchas veces tú simplemente quisiste a tu casa, esa casa que vas a habitar, simplemente quisiste redecorarla, ponerle un nuevo cuadro, ponerle una velita, ponerle unas flores, pero hay veces quisiste reformar cocina y baños, hay veces necesitaste cambiarla entera y hay veces tuviste que llamar al estructural porque probablemente se trató más de la parte interna que ni siquiera se ve, pero que es la que te va a sostener para muchos años más. Entonces, mi invitación es que si eres especialista, no te pierdas de BFA, Beauty Functional Line. Nuestro taller online está disponible en nuestra página web en renovo.dental o que te agendes en nuestra lista de espera de formaciones online. Y si eres paciente, que vayas a renovo.dental, agendes tu cita y sepas que somos un equipo que quiere cuidarte, que quiere acompañarte, que quiere estar contigo y sobre todo para vivir una vida más tranquila, más plena, más disfrutable y ojalá también mucho más longeva. Gracias por escucharnos y si esto resuena contigo, compártelo, porque cuando somos muchos los que trabajamos mejor, no más, creamos un mundo más humano, más justo, más equilibrado y más disfrutable. Y si quieres saber más de lo que hacemos, te dejo toda la información en la descripción. Nos escuchamos pronto aquí, en este espacio que ya es tuyo.